Muy buenas tardes. Seguimos entonces con nuestros estudios de evangelismo personal. Estamos ya en los últimos en las últimas clases, así que continuamos, ¿sí? En su página número 6, allí encuentra de la mitad para abajo el título que dice Un solo nombre. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? La palabra del Señor nos avala a la predicación nuestra de que sea cristocéntrica. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo las personas, los seres humanos, podemos ser salvos de la ira venidera, salvos del pecado, ¿sí? De nuestros pecados. El Señor nos va a perdonar. El nombre ese es Jesús, que quiere decir Salvador. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 21. En el campo estrictamente límbico espiritual, que tiene que ver también con a lo que algunos llaman una segunda realidad, sucede que en la antigüedad, los primeros ritos del pueblo judío, se ofrecía en sacrificio a un macho cabrío para que sea quien pague por nuestros pecados. Entonces se lo mataba allí, su sangre derramada en el altar, y había otro macho cabrío que era enviado al desierto, a Azazel, nombre antiguo de Lucifer, donde se llevaba ese macho cabrío también todos los pecados sobre él al desierto, a Lucifer. Eso está en Levítico capítulo 16, versículo 10. Ese hecho hace que nosotros sepamos que la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tiene un propósito, que es limpiarnos de todo pecado. ¿Para qué? Para que nos presentemos delante del Señor limpios de todo pecado. Parte de nuestra prédica, de nuestro evangelismo personal, tiene que ver con reconocer esto primeramente nosotros para luego enseñarlo a otros, ¿sí? Que el Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para que hoy nosotros tengamos la posibilidad de ser salvos, dejar el pecado y seguir a Cristo, ¿sí? En el punto número 3 habla sobre un mediador, ¿sí? Un abogado, un paracletos en griego, que es nuestro Señor Jesucristo. Él media por nosotros, entre nosotros y Dios. Él siempre está diciéndole al Señor: Señor, yo morí por Él, yo derramé mi preciosa sangre por Él. Te pido que le perdones sus pecados. Cuando nosotros vamos delante del Señor y nos queremos poner a cuenta con el Señor Jesucristo también nos acompaña en eso, ¿sí? Damos gracias a Dios por ello. Eso está en Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Habla sobre que Él se dio a sí mismo por todos. Hay un solo camino, no hay otro y no existe otro. El camino es el Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan capítulo 14, 1 al 14, allí el Señor explica, aclara que Él es el único que puede salvarnos. Él vino justamente para eso, dejó su trono de gloria, dejó los ángeles que le servían, dejó todo lo hermoso, lo bello, lo precioso que es el cielo, y bajó aquí a la tierra y se tomó forma de hombre, condición de hombre, para sufrir todo lo que sufre el ser humano en este mundo, y por último morir en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Ese hecho es trascendental en la vida de la humanidad. Es trascendental porque gracias a ese hecho nosotros tenemos esperanza de salvación en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un solo sacrificio, no es con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso lo podemos leer en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 25. No hay nada con que pagar nuestra salvación, nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios para decirle: bueno, te doy esto si vos salvás mi alma por la eternidad. No hay nada que nosotros podamos hacer ni ofrecer. Solamente creer en el Señor Jesucristo nos da a nosotros la posibilidad de salvación. Creer y luego poner por obra, ¿sí?, el hecho de pasar de muerte a vida, siendo hijos de Dios y viviendo, hablando, haciendo cosas, obrando como un hijo de Dios, con fe.
su nombre se doblará toda rodilla. En el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que predicar, insisto en esto, nuestra prédica, nuestra enseñanza, nuestro discurso tiene que ser cristocéntrico. Nosotros tenemos que predicar a Cristo. Él es el único camino. Por lo tanto, debemos nosotros tener misericordia de nuestro prójimo y llevarlo al único camino que es el Señor Jesucristo. Presentarle al Señor Jesucristo, que se arrepienta de sus pecados, que vaya transformando su vida con el poder del Espíritu Santo, para presentarnos todos delante del Señor puros y limpios, ¿sí? Como Él quiere que seamos, puros y limpios. Es una tarea a la cual tenemos que volcarnos todos los seres humanos para agradar al Señor permanentemente. Esa es nuestra tarea diaria, agradar al Señor. Y no agradar a la carne, no agradar al mundo, no agradar a Satanás, sino a nuestro Dios. Presentarnos ante Él. ¿Cómo lo agradamos? Obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, ¿sí? Sigue el estudio donde el Señor Jesucristo se presenta como la puerta. Sigue el estudio donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, dice allí en Juan capítulo 14 versículo 6. Esa es una verdad inmensa. Nadie, ningún otro camino hay que nos pueda llevar a Dios, solamente el Señor Jesucristo. No todos los caminos conducen a Roma, como dice un dicho en el mundo. No, el único camino es el Señor Jesucristo. No hay una religión o una forma de vida de diferentes maneras que pueda llevarnos a Dios. No, solamente creer en el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor Jesucristo. Así que, hermanos queridos, nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados, en el mundo, ¿sí? En nuestros vicios, malas costumbres, malas cosas. Bueno, el Señor Jesucristo hizo la obra en nosotros para que hoy podamos tener esperanza de salvación. Y esa esperanza tenemos que compartirla con todos aquellos que lo necesitan también. Amén. Entonces, dice el Señor: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Él dice: yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Él dice: yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. El Evangelio de San Juan. También dijo Jesús: en sus pecados van a morir si no creen en mí. Eso lo dijo en San Juan capítulo 8 versículos 21-24. ¿Sí? O sea, el Señor nos advierte permanentemente que la única manera de poder ser salvos, de poder ir al cielo, de poder tener una vida eterna junto a Dios, es creer en el Señor Jesucristo. Por eso la prédica de cada siervo de Dios y sierva de Dios es predicar a Cristo Jesús. No a nosotros, a nuestro conocimiento, a nuestra personalidad, a nuestra simpatía, no a nosotros, sino a Él. Presentar a Cristo Jesús al mundo necesitado. Nosotros menguemos, desaparezcamos. No somos los importantes. El importante acá es el Señor Jesucristo. Por eso debemos predicar al Señor Jesucristo y seguirlo a Él, ¿sí? Seguirlo. El Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a que les dieran de comer a aquellos que estaban con hambre. Allí en el campo era mucha gente y no habían comido. Entonces el Señor Jesucristo les dice que ellos les dieran de comer. Ahora, ellos no entendieron básicamente la importancia espiritual de ese dicho: denles ustedes de comer. Ellos se vieron en la desesperación, en el aprieto de darle de comer a 5.000 personas. Y el Señor Jesucristo hizo la obra, multiplicó los panes y los peces. Nosotros tenemos que tomar esta enseñanza espiritualmente y moralmente. ¿Para qué? Para darles de comer a las personas necesitadas. Hay muchas personas necesitadas en el mundo, muchas. Y nosotros tenemos la respuesta. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Así que debemos llevárselos a ellos también, ¿sí? Compartir la palabra del Señor. Para ello nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, ¿sí? Negarnos a nosotros, ¿qué significa? Significa negarnos no siendo parte de ningún pecado, no practicar ninguna cosa que desagrada a Dios, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos, a los deseos de esta carne, de esta mente, a la tentación del mundo, negarnos permanentemente para que podamos agradar a Dios y que Dios use nuestras vidas para la salvación para otros. Este es un llamado del legado del Señor Jesucristo a
a quienes somos hoy sus siervos. Entonces tenemos que hacerlo por supuesto, negarnos a nosotros mismos. Segunda Timoteo capítulo 3, 5, Primera de Corintios 6, versículo 20. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y fuimos llamados a no tocar lo inmundo. No tocar lo inmundo. Significa no tocar el pecado, no simpatizar con el pecado, no acariciar el pecado ajeno. No hacernos amiguitos del mundo. Porque creemos que con nuestra amistad, con nuestra simpatía, con compartir comidas y cosas, vamos a ganarnos para Cristo. Error. ¿Sí? Error. El Señor dice en su palabra que ellos tienen que convertirse en nosotros y no nosotros a ellos. Nosotros predicar el Evangelio permanentemente, ¿sí? Compartir la salvación con otros. Ese es nuestro deber. No hacernos amigos del mundo. Porque el Señor dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ir a llevar la palabra, de no suponer que vamos a hacernos amiguitos de alguien. Vamos a predicar la palabra del Señor con toda la empatía y la misericordia que debemos aplicar a nuestras vidas, con las virtudes del Espíritu Santo, pero con la certeza de que tenemos que lograr que acepten al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Acá dice también en el punto número 3 que tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Lucas capítulo 9, versículo 23. Habla acerca de tomar nuestra cruz. Nuestra cruz somos nosotros mismos, hermanos. Nosotros tenemos que tomar nuestro carácter, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, todo, cargarlo sobre nuestros hombros y tenerlo allí y aunque pese, seguir a Jesús. Y no seguirnos a nosotros mismos, según nuestros criterios, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestras filosofías. No, seguir a Cristo significa seguir las enseñanzas de Cristo, la palabra de Cristo, la persona de Cristo, las actitudes de Cristo, todo, hacer todo como Él lo hizo. Por eso somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Si no seguimos a Cristo, entonces ¿qué somos? Somos otra cosa, pero no seguidores de Cristo. Así que si queremos ser siervos del Señor, tenemos que seguir a Cristo, ser cristianos, ¿sí? Cristocéntricos. Jesús es nuestro alter ego. Nosotros tenemos que mirar a Él y seguirlo a Él. Tal cual Él habló, tal cual Él se movió, como anduvo. Tomar también la sabiduría del Señor Jesucristo en cuanto a cómo Él se presentaba ante diferentes situaciones y ante diferentes personas. ¿Sí? El Señor era muy amoroso,